Él empujó mi pastel de graduación directo fuera de la mesa. El betún se estrelló contra las piedras del patio. Mi sobrino de 10 años vio el desastre y luego me sonrió con burla. «Cómetelo del suelo, tía Rachel». Un segundo de silencio, y luego toda la mesa estalló en risas. Mi hermana, su mamá, sonrió dentro de su copa de vino. Mi propia madre fue la que más se rió, un sonido agudo y cruel que me cortó más profundo que cualquier cuchillo. No lloré. No grité. Solo dejé el cuchillo del pastel, me alejé de sus risas y me subí a mi carro. Esa noche, el mensaje que había esperado toda mi vida finalmente llegó. Era de mi madre: hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate para siempre. Mi hermana le dio like. Pensaban que me estaban desterrando. Pensaban que tenían todo el poder. Olvidaron un pequeño detalle. Yo era la cofirmante de su casa. Yo era la cofirmante del carro de mi hermana. No solo eran mi familia. Eran mis dependientes. Mis dedos no temblaron mientras escribía mi respuesta. Quito mi nombre de todos los préstamos mañana. Para medianoche, empezó el pánico. El grupo familiar explotó. Mi pantalla se llenó con más de 100 llamadas perdidas. Apenas estaban empezando a entender. Mientras el sol bajaba, las luces del patio brillaban más. El aire se enfrió, la carne asada ya se había acabado y la gente solo estaba sentada tomando. La risa empezó a cambiar. Se volvió más fuerte y más filosa. No era risa feliz. Era de esa risa que necesita un blanco. Yo intentaba hacerme invisible. Estaba recogiendo platos de papel, apilando vasos usados y fingiendo que no escuchaba. Mi mamá, Elaine, tenía una copa de vino blanco y contaba una historia de una vecina. Y le dije, dijo con la voz chillona: si no puedes controlar a tu perro, no deberías tener uno. Mi hermana Brittany se rió. No inventes, mamá, ¿sí dijiste eso? Claro que sí. Todos estaban sentados en la mesa principal del patio. Mi papá, Robert, estaba en la punta mirando al fogatero. Estaba ahí, pero no estaba ahí. Nunca estaba ahí. Yo estaba parada junto a mi pastel. Seguía en la esquina, al lado de un tazón de hielo derretido. Tomé el pequeño cuchillo plateado lista para cortarlo. Tal vez si ofrecía pastel, el ambiente se alivianaba. Oye, tía Rachel, escuché una vocecita. Volteé. Era mi sobrino Tyler. Tenía 10 años y tenía los ojos de mi hermana. Me vio con una sonrisita mala. ¿Quieres la primera rebanada, Tyler? Se burló. No, el pastel es para gente que celebra. Me quedé quieta. Solo lo miré. Pero sí es una celebración, campeón. Me gradué. Tyler volteó a ver a su mamá, Brittany. Ella estaba observándonos. Su copa de vino se quedó a medio camino. Le dio un pequeño asentimiento. Lo estaba incitando. Tyler regresó la mirada hacia mí. Su voz subió para que todos escucharan. Tía Rachel, mi mamá dice que solo sacaste tu título para presumir. La mesa se quedó en silencio. Escuché el hielo tronar en algún vaso. Vi a Brittany. No apartó la mirada. No se veía arrepentida. Solo levantó las cejas, con una sonrisa chiquita. Entonces mi mamá se rió. Un sonido agudo y delgado. Oh, Tyler, dijo ella, moviendo la mano. No digas eso en voz alta. Y así, de un momento a otro, le dio permiso. Toda la mesa se rió. No fue una risa pequeña. Fue una risa fuerte, profunda, cruel. Se rieron como si él hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Sentí cómo se me iba la sangre del rostro. El cuchillo pesaba en mi mano. Cada palabra que él decía era otra puñalada. Yo sabía que solo repetía lo que había escuchado. Era la bocina de la envidia de mi hermana y la crueldad de mi mamá. Eso no es verdad, Tyler, dije. Mi voz era baja. Si lo es, insistió, disfrutándolo. Le encantaba ser el centro de atención. Mamá dijo que tú piensas que eres mejor que nosotros.
Por eso vives en Seattle. ¿Crees que eres muy lista, Brittany?, dije, mirando directamente a mi hermana. ¿Lo vas a detener? Britney tomó un sorbo lento de su vino. Solo está siendo un niño, Rachel. Es honesto. Dice lo que todos piensan. Mi papá no dijo nada. Solo miraba el fuego. Sentí los cortes de cada palabra. No eran heridas nuevas. Eran las mismas de toda mi vida. La herida de ser demasiado seria. La herida de ser demasiado sensible. La herida de esforzarme solo para que dijeran que presumo. Miré el pastel. Tenía mi nombre. Felicidades, Rachel. Yo misma lo había comprado. Sabía que ellos no lo harían. Si crees que eres mejor, dijo Tyler. Dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban con maldad. Y luego puso las manos en la orilla de la mesa plegable barata. La empujó. Pasó rápido, pero lo sentí lento. La mesa se inclinó. El pastel se deslizó. Se quedó suspendido en el aire un segundo. Luego cayó. Golpeó las piedras del patio con un sonido húmedo y pesado. ¡Splat! El betún blanco voló por todas partes. Manchó mis zapatos. Tocó el borde de mis jeans. Las velitas azules salieron disparadas hacia el pasto. El felicidades, Rachel quedó reducido a una mancha azul sobre la piedra sucia. Silencio. Entonces Tyler vio el desastre. Vio mi cara. Sonrió. Cómetelo del piso, tía Rachel. La carcajada que siguió fue peor. Más dura. Más salvaje. Mi mamá echó la cabeza hacia atrás riéndose. Brittany se rió detrás de su mano. Sus amigos, gente que me conocía desde niña, también se rieron. Yo estaba ahí parada, cubierta de mi propio pastel de graduación. Miré a mi mamá. Ella se limpiaba una lágrima de tanta risa. Por fin me miró. Su risa se detuvo, pero su sonrisa no. «Ay, ya, Rachel», dijo. Su voz era ligera, casi aburrida. «No seas tan sensible. Solo es un pastel». Tyler solo estaba siendo un niño. Bajé la mirada hacia el cuchillo en mi mano. Pensé en aventarlo. Pensé en gritar. Pensé en llorar. Pero no sentí nada. No era tristeza. Era nada. La parte de mí que quería su amor, la parte que seguía intentando, acababa de morir. Se había ido. Dejé el cuchillo sobre la mesa manchada de betún. Traía un delantal azul que mi mamá me obligó a ponerme. «Eres la ayudante de la anfitriona», me había dicho. Alcé las manos por detrás. Deshice el nudo del delantal. Me lo quité por la cabeza. Lo doblé una vez, con cuidado, y lo dejé en una silla. Luego me di la vuelta. Caminé junto a la mesa que seguía riéndose. Pasé junto a mi papá en silencio. Caminé hacia la puerta lateral. «¿A dónde vas?», gritó mi mamá. No sonaba preocupada. Sonaba molesta. «Rachel, no hagas un drama. Todavía hay invitados». «El festejo termina», gritó Britney con sarcasmo. «La graduada se retira». Sus risas me siguieron como un fantasma hasta el final de la entrada. Me subí a mi carro. Puse la llave en el encendido. No lloré. No limpié el betún de mis zapatos. Algo dentro de mí no solo se había agrietado. Se había roto. Roto por completo. Y supe que nunca iba a regresar. El camino de Idaho a Seattle es largo. Son unas 8 horas. 8 horas de colinas cafés y planas que se convierten en montañas verdes y oscuras. Manejé toda la noche. No prendí el radio. Solo escuché el sonido de mis llantas en la carretera. El zumbido del motor era el único sonido en el mundo. Mi teléfono estaba en el asiento del copiloto. Oscuro. Lo había apagado en cuanto salí de la fiesta. No quería escucharlo vibrar. No quería leer los mensajes que sabía que estarían ahí. Durante todo el camino, repetí la escena en mi mente.
Vi el pastel caer al suelo. Escuché la voz de Tyler, cómetelo del piso. Escuché la risa de mi mamá. Había pasado toda mi vida tratando de ser suficiente. Sacaba buenas calificaciones. No me metía en problemas. Fui a la universidad. Saqué mi maestría. Yo era la responsable. Yo era la estable. Britney era la divertida. Ella era la que cometía errores. Tuvo a Tyler cuando tenía 20 años. Se casó con un hombre que la dejó. Siempre estaba en algún drama, y ellos la adoraban por eso. Su drama los hacía sentirse necesarios. Mi estabilidad solo los aburría. Cada cosa que lograba, ellos la trataban como una ofensa. Mi éxito era una luz que los obligaba a ver sus propios fracasos, y me odiaban por eso. Ahora lo veía claro. No se trataba de que yo fuera demasiado sensible. Se trataba de que ellos eran demasiado crueles. Manejé mientras salía el sol. El cielo cambió de negro a morado y luego a un gris pálido y aguado. Cuando crucé el puente hacia Seattle, la ciudad apenas despertaba. Mi departamento es pequeño. Es un estudio en un edificio viejo de ladrillo. Es solo un cuarto, pero es mi cuarto. Aquí nadie se ríe de mí. Subí los 3 pisos por las escaleras. El betún en mis zapatos estaba seco y cuarteado. Abrí la puerta. Entré. El aire estaba quieto y silencioso. La lluvia empezó a golpear mi ventana. Una lluvia suave, constante, muy de Seattle. Sentí como si la ciudad me estuviera dando la bienvenida de nuevo. Me quité los zapatos sucios junto a la puerta. Dejé mis llaves en el platito de mi escritorio. Me senté en mi cama. Me quedé ahí un buen rato. Solo miré la lluvia resbalando por el vidrio. Estaba limpiando la ventana. Ojalá pudiera limpiarme a mí también. Finalmente levanté el teléfono. Lo encendí. Estalló. Un mar de notificaciones. 22 llamadas perdidas, mamá, papá, Britney. 34 mensajes. No los leí todos. Solo el último. Era de mi mamá. En el chat familiar. Hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate para siempre. Me quedé viendo esas palabras. Hemos decidido, el hemos de reina, que en realidad significaba ella y mi papá. Mi papá, que no dijo ni una sola palabra. Que siempre solo seguía lo que ella decía. Cortar todo contacto. Sonaba tan formal, como una carta de negocios, como si me estuvieran despidiendo. Despidiéndome de ser su hija. Aléjate para siempre. Ese era su castigo. Creían que yo no podía vivir sin ellos. Ellos pensaban que yo iba a entrar en pánico. Pensaban que iba a rogar. Pensaban que iba a disculparme por el drama que, según ellos, había hecho. Miré el mensaje y entonces lo vi. Abajo del texto, había un pequeño corazón rojo. Britney le había dado like al mensaje. Ese corazón rojo me pegó más fuerte que el pastel. Tan simple, tan definitivo. Era mi hermana celebrando. Había ganado. Por fin me había sacado de la familia. Ahora ella era la única hija. Me quedé viendo la pantalla. Esperé las lágrimas. Esperé el dolor. El agujero enorme en el pecho. Pero no llegó. No sentí nada. Solo una quietud profunda, fría y silenciosa. La clase de quietud que llega cuando una tormenta horrible al fin termina y solo quedas tú, parada entre los restos. Ellos creían que me estaban castigando. No entendieron que me estaban liberando. Miré las palabras de mi mamá una vez más. Aléjate para siempre. Y entonces algo dentro de mí habló. Era una voz muy bajita, pero más clara que la lluvia. Dijo una sola palabra. Basta. Había terminado. Finalmente, completamente terminado. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Abrí mi laptop. La pantalla se encendió mostrando una foto del lago Unión. No lloré. El tiempo de llorar ya había pasado. La quietud que me dejó el mensaje seguía ahí.
Pero ahora se mezclaba con otra cosa. Era una sensación fría, nítida. Era enojo. Pero no el enojo que te hace gritar. Era el que te hace ver todo con claridad. Abrí mi hoja de presupuesto. Soy muy organizada con mi dinero. Tengo que serlo. Vivo en una ciudad cara. Tengo mis propios préstamos estudiantiles. Tengo renta. Tengo seguro del carro. Mi hoja tenía todo eso, renta, servicios, comida, ahorros. Y luego había otras 2 líneas. 2 pagos que hacía cada mes. Ayuda para la hipoteca de mis papás, 400 pesos. SV de Britney, 640 pesos. Me quedé viendo los números. Hace 3 años mis papás estaban a punto de perder la casa. A mi papá le habían recortado horas en la planta. Dijeron que solo necesitaban un poco de ayuda. Rachel, eres la única a la que podemos pedirle. Mi mamá lloró por teléfono. Eres la estable. Tú eres la que tiene ese buen trabajo de tecnología. Apenas había obtenido ese trabajo. No ganaba mucho, pero estaba orgullosa. Es solo para sacarnos del bache, cariño, dijo. Es solo una firma. La familia ayuda a la familia. Así que confirmé. No solo ayudé. Confirmé. Legalmente quedé amarrada. Y durante 3 años había pagado 400 pesos al mes. El bache nunca se acabó. Luego el carro viejo de Britney murió. Necesitaba un carro seguro para Tyler. Eso dijo. ¿Quieres que tu sobrino esté seguro, verdad, Rachel?, preguntó mi mamá. Así que la acompañé al lote de autos. Y ella escogió una camioneta enorme, nueva, negra, brillante, con quemacocos. No tenía crédito. El banco se rió en su cara. Por favor, Rachel, me susurró. Te pago cada mes. Te lo juro. Mi mamá puso su mano en mi brazo. Solo confirma, cariño. Es solo una firma. Así que firmé. Y durante los últimos 2 años, ella no había pagado ni un peso. Los 640 pesos salían directamente de mi cuenta cada mes. El retiro automático era la única forma de proteger mi propio crédito. Hice las cuentas en mi cabeza. $400 al mes por 3 años. 640 al mes por 2 años que también les había dado. Abrí la calculadora rápido. 400 por 36 más 640 por 24. 400 por 36 daba 14.400. Más 15.360. En total, 29.760. Les había pagado casi $30.000. Miré el betún todavía manchado y cuarteado en mis jeans. Pensé en el viaje a Florida que hicieron el mes pasado. Las fotos estaban por todo Facebook. Britney y Tyler en la playa. Mi mamá con una bebida en la mano. Trabajan duro, había dicho ella en la fiesta. Se lo merecen. Yo pagué ese viaje. Yo pagué el vestido floral nuevo de Britney. Yo pagué por la misma fiesta donde se rieron de mí. Yo pagué por el privilegio de ser humillada. Siempre lo había llamado amor. Lo llamaba ayudar. Lo llamaba ser la responsable. Me equivoqué. No era amor. Era una correa. Mientras estuviera atada a ellos con dinero, tenía que volver. Tenía que contestar sus llamadas. Tenía que escuchar sus chistes. Tenía que aguantar sus abusos. La cofirma no era solo una firma. Era una cadena. No solo se rieron de mí. Se rieron de la tonta que estaba pagando sus vidas. La rabia fría y silenciosa que tenía en el pecho se volvió muy aguda. Querían cortar todo contacto. Ok. Abrí mi correo. Empecé un mensaje nuevo. Escribí 3 direcciones, mamá, papá, Britney. El asunto decía, finanzas. No escribí querida mamá. No escribí no puedo creer que hicieran esto. No mencioné el pastel. No mencioné el mensaje. Escribí 5 palabras, quitando mi nombre de todos los préstamos mañana. Me quedé viendo la frase.
Era limpia. Era simple. No era emocional. Era un hecho. Me temblaba un poco la mano mientras movía el mouse hacia el botón de enviar. Hemos decidido cortar todo contacto. Manténganse lejos para siempre. Hice clic. El correo se fue. Cerré mi laptop. El clic de la tapa sonó fuerte en el cuarto silencioso. Me levanté. Caminé hacia la ventana. La lluvia estaba lavando la ciudad. Puse mi mano en el vidrio frío. Respiré hondo. Por primera vez en mi vida, se sentía que era mía. Ya no era su hija. Ya no era su hermana. Ya no era su banco. Solo era Rachel. Y era libre. De verdad dormí. Pensé que me quedaría despierta toda la noche viendo el techo. Pero dormí como una piedra. Fue el sueño profundo y sin sueños de alguien que por fin dejó un peso enorme en el suelo. Cuando desperté, el sol intentaba romper las nubes grises de Seattle. Mi departamento estaba lleno de una luz suave y tranquila. Entonces vi mi teléfono. Estaba en el buró, vibrando. La pantalla era una pared sólida de notificaciones. Había estado vibrando toda la mañana. Llamada perdida mamá, 14. Llamada perdida papá, 6. Llamada perdida Britney, 11. Llamada perdida número desconocido, 3. Mensajes de voz, 9. Mensajes de texto de mamá, 23. Lo tomé. No lo desbloqueé. Solo vi las previsualizaciones en la pantalla de bloqueo. ¿Qué significa ese correo? No puedes hacer eso. Rachel, llámame en este instante. Estás destruyendo a esta familia. Britney, tú estás tratando de arruinar mi vida. Rachel, por favor, llámale a tu mamá. Está molesta. Busqué una palabra. Busqué la palabra perdón. Busqué un lo sentimos o perdón por lo del pastel. Busqué un lamento lo que dije. Busqué un no queríamos dejarte fuera. Esa palabra no estaba. No estaban arrepentidos de lastimarme. Solo estaban enojados porque yo estaba cortando el dinero. Los números desconocidos seguramente eran sus amigos o tal vez hasta el banco. Aunque era muy temprano para eso. Estaban tratando de asustarme. Dejé el teléfono otra vez en el buró. Lo puse en modo no molestar. El zumbido se detuvo. El silencio fue maravilloso. Me metí a bañar. Me lavé la fiesta de encima. Dejé que el agua caliente corriera por mi espalda. Tallé mi piel hasta dejarla roja. Sentía que estaba limpiando años de sus voces. Me vestí. Me puse una buena blusa y un pantalón oscuro. Me puse el blazer que uso para las juntas importantes en el trabajo. Sentía que me estaba poniendo una armadura. Hice café. Lo tomé despacio, de pie junto a mi ventana, viendo a la ciudad despertar. Tomé mi bolsa. Adentro llevaba una carpeta manila grande. Había estado juntando documentos por meses, sin saber bien por qué. Solo tenía un presentimiento. Dentro de la carpeta había correos de mi mamá sobre la hipoteca. El cheque de tu papá volvió a retrasarse, Rachel. Necesitamos tus $400 para mañana. Había estados de cuenta mostrando los $640 del pago de la SUV saliendo de mi cuenta cada mes por 2 años. Y había impreso la conversación de mensajes desde la vez que mi mamá me pidió que solo ayudara a firmar para la casa. Yo le había escrito, ¿estás segura de que esto es solo temporal? Su respuesta estaba guardada, la casa es nuestra, Rachel. Tú solo ayudaste a firmar. No te preocupes. No era una promesa de ayuda temporal. Era una declaración de propiedad. Mi firma, su casa. Tenía todo lo que necesitaba. Salí de mi departamento y caminé hacia mi coche. Conduje hasta Green First Bank. Era un banco local pequeño. El gerente, el señor Reynolds, me había ayudado a abrir mi primera cuenta cuando me mudé a Seattle. Su oficina estaba tranquila. Tenía una planta falsa en la esquina y fotos de sus hijos en el escritorio. Era un hombre amable, de unos 50 años, con cabello gris y una sonrisa calmada.
Rachel, dijo, dándome la mano, qué gusto verte. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito que me quiten como cofirmante de 2 préstamos, dije. Mi voz no tembló. Estaba orgullosa de eso. Él asintió. Ok, eso puede ser un proceso difícil. Normalmente, el prestatario principal tiene que estar de acuerdo o deben refinanciar. No creo que estén de acuerdo, dije. Abrí mi carpeta. Puse los papeles sobre su escritorio, los correos, los estados de cuenta, los mensajes impresos. Le conté todo. Le conté sobre la fiesta. Le conté sobre el pastel. Le conté sobre el mensaje de anoche, hemos decidido cortar todo contacto. Él escuchó. No interrumpió. Solo asintió, con el rostro serio. Leyó los mensajes de mi madre. Vio los estados de cuenta. Cuando terminé, se quedó en silencio un minuto entero. Juntó las manos sobre el escritorio. Rachel, dijo con una voz suave pero firme, no eres la primera persona a la que usan bajo la palabra familia, y no serás la última. Levantó el mensaje de mi mamá. La casa es nuestra. Tú solo ayudaste a firmar. Él asintió. Esto es lo que llamamos falsificación o tergiversación financiera. Te dijeron una cosa para obtener tu firma, pero su intención era hacer otra. ¿Puede ayudarme?, pregunté. Todo lo que necesitamos está aquí, dijo. Tomó el teléfono. No vamos a pedirles permiso. Hizo 2 llamadas. Habló en un lenguaje bancario que yo no entendía, liberación de responsabilidad, abuso financiero documentado, tergiversación al firmar. Tecleó en su computadora. Imprimió 2 formularios. Este es para la hipoteca, dijo, y este es para el préstamo del auto. Vamos a presentar una disputa inmediata de responsabilidad. Con tu documentación, el banco te va a liberar de estas deudas. Después será responsabilidad de ellos refinanciar o entregar los bienes. O sea que ellos lo van a tener que pagar solos. Sí, respondió. A partir de hoy. Firmé mi nombre. Mi mano estaba firme. El señor Reynolds tomó los papeles. Levantó un sello grande, pesado. Lo presionó en la almohadilla de tinta y luego en la primera página. Tud. Lo hizo otra vez en la segunda. Tud. El sonido era suave, pero era lo más definitivo que había escuchado en mi vida. Era el sonido de una cerradura abriéndose. El sonido de cadenas rompiéndose. Exhalé. Sentí que llevaba 3 años sin respirar. Hiciste lo correcto, Rachel, dijo el señor Reynolds mientras acomodaba los papeles. A veces, protegerte es la única manera de enseñarle a la gente respeto. O por lo menos, es la única manera de protegerte de su falta de respeto. Me levanté. Gracias, señor Reynolds. No, gracias a ti. Cuídate mucho, dijo, sonriendo. Salí del banco. El viento de Seattle estaba helado. Me picaba la cara, pero mi pecho se sentía ligero. Dolía, pero era un dolor bueno. Era la sensación de que un peso enorme, uno que ni sabía que llevaba, de pronto desaparecía. Llegué a mi coche. Mi teléfono estaba en el portavasos, con la pantalla negra. Lo tomé, quité el modo no molestar y esperé. Tardó 10 segundos. La pantalla se encendió. Empezó a vibrar y a sacudirse tan fuerte que parecía una abeja furiosa. Mamá, Britney, papá, mamá, mamá. Ya sabían. El banco ya los había llamado. Vi cómo vibraba. Vi el nombre de mi madre aparecer una y otra vez. La vieja yo habría contestado. La vieja yo habría sentido culpa. La nueva yo solo lo miraba sonar y sonar hasta que se fue a buzón. El viento golpeaba afuera, pero dentro del coche había un silencio perfecto, maravilloso. Me quedé sentada en el estacionamiento del banco. El teléfono aún vibraba en el portavasos, sonando como un animal atrapado. Vi el nombre de mi madre parpadear en la pantalla. Mamá. 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 Luego se detuvo. Un segundo después, otra llamada, Britney. Sonó una,
2, 3 veces. Colgó. Un segundo después, papá. Él dejó sonar el teléfono. 12 timbrazos completos antes de que se fuera al buzón. Él era el paciente. El que siempre esperaba. Yo solo veía. No sentía pánico. No sentía culpa. Solo sentía distancia. Era como ver una película de la vida de alguien más. No estaban llamando para disculparse. Lo sabía. No estaban llamando para decir, Rachel, lo sentimos. Fuimos crueles. Por favor, vuelve. Estaban llamando porque el banco les había dicho la verdad. Que el paseo gratis había terminado. Que la mujer a la que tiraron a la basura era la misma que sostenía su techo y pagaba su gasolina. Pensé en los $29,760. Pensé en todo lo que pudo haber hecho con ese dinero. Podría tener una cuenta de ahorros real. Podría haber tomado unas vacaciones. Pude haber comprado un sillón nuevo, pero se los había mandado todo. Lo mandé a Idaho mes tras mes. Se lo mandé a personas que se rieron de mi pastel de graduación. El teléfono volvió a encenderse. Mamá. Esta vez tomé el teléfono, pero no presioné el botón verde. Presioné el rojo. Rechacé la llamada. Era la primera vez en mi vida que hacía eso. Se sintió extraño. Se sintió poderoso. Ella llamó de inmediato. Volví a rechazarla. Una y otra vez. En el cuarto intento, se detuvo. Un minuto después, un mensaje de texto. Mamá, contestas este teléfono ahora mismo. Nos acabas de arruinar. Otro mensaje. Mamá, el banco acaba de llamar. ¿Qué hiciste? Otro, de Brittany. Brittany, van a quitarme mi carro. Mi carro. Tyler necesita ese carro. Eres un egoísta, una envidiosa. Otro más. Brittany, ojalá estés feliz. Al fin conseguiste lo que querías. Arruinaste mi vida. Leí las palabras. Envidiosa. Egoísta. Todavía no lo veían. De verdad no veían lo que habían hecho. En su mundo, yo era la mala. Yo era la traidora. Encendí mi coche. El motor sonó suave. Salí del estacionamiento. Conduje por el tráfico normal del mediodía en Seattle. La gente iba por comida. Caminaban con sus perros. El mundo seguía con su vida. El mío estaba explotando, pero explotando en silencio dentro de una pantallita de vidrio. Cuando regresé a mi departamento, me preparé una taza de té. Me senté en mi sillón. Miré mi teléfono. 9 nuevos buzones de voz. Tomé un sorbo. Estaba caliente. Respiré el vapor. Ok. Estaba lista. Presioné el primer buzón. Era mi madre. Su voz no era calmada. Era un grito agudo, delgado. Rachel. Rachel, contestas el teléfono. Me llamas en este instante. El banco llamó a tu padre. Dijeron que metiste una queja de abuso. ¿Qué les dijiste? ¿Qué mentiras les contaste? Arruinaste nuestro crédito. Arruinaste todo, después de todo lo que hemos hecho por ti. Te dimos una vida. Nosotros. El buzón se cortó. 30 segundos de puro enojo. No sentí nada. Solo presioné eliminar. Segundo buzón. Brittany. Su voz baja, llena de veneno. Ah, ya entendí tu plan. Así es como te vengas de mí. Porque soy más bonita. Porque mamá me quiere más. Siempre fuiste envidiosa. Siempre. Y ya lo lograste. Van a quitarme la camioneta. ¿Cómo voy a llevar a Tyler al fútbol? ¿Cómo se supone que viva? ¿Crees que eres mejor que nosotros con tu estúpido título y tu departamentito? No eres nada. Eres fría, vacía, nada. Te odio. Te odio. Eliminar. Tercer buzón. Mi padre.
Su voz era la que casi dolía. Estaba baja. Sonaba cansado. Rachel, cariño, habla papá. Mira, tu madre está muy alterada. Y Brittany también. Creo que cometiste un gran error. Ya hiciste tu punto, ¿ok? Estás enojada, lo entendemos. Pero no puedes hacer esto. Esta es nuestra casa, Rachel. Nos vas a dejar en la calle. ¿Eso quieres? Solo llama al banco. Diles que fue un malentendido. Luego llámanos a nosotros. Podemos hablarlo. Esto no es como actúa una familia. Esto no es como actúa una familia. Me quedé viendo el teléfono. Pensé en el pastel en el piso. Pensé en mi madre riéndose. Pensé en el corazón rojo de Brittany. Tienes razón, papá, susurré al teléfono. Esto no es como actúa una familia. Él era el peor de todos. El cómplice silencioso. El que vio todo durante años y nunca dijo nada. Su silencio era la tierra donde creció todo este veneno. Borré su mensaje. Los otros 6 buzones de voz eran solo ellos gritándome mi nombre o llorando. Lágrimas falsas de enojo. Abrí el chat familiar. El último mensaje seguía siendo de mi mamá: hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate para siempre. Y el corazoncito rojo de Brittany. Todos sus mensajes nuevos estaban llenos de furia. Te vas a arrepentir. Estás muerta para mí. No tienes idea de lo que acabas de empezar. Vi todo. Las llamadas, los buzones de voz, los textos, las amenazas. Escribí una sola línea: tranquila. La mandé al grupo. Solo dejé de pagar por gente que se rió cuando mi pastel cayó al piso. Envié. Luego dejé el teléfono sobre la mesa. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno. Era el sonido de una puerta cerrándose con llave. Era el sonido de una tormenta finalmente terminando. Terminé mi té. Abrí mi laptop. Entré a la página de mi compañía telefónica. Encontré la sección de números bloqueados. Escribí el número de mi mamá. Bloquear. El número de mi papá. Bloquear. El número de mi hermana. Bloquear. Mi teléfono quedó en silencio. Ya no vibraba. Era solo una pantalla negra y callada. Era la primera paz real que había sentido en 28 años. Durante 3 días hubo silencio. Era un tipo extraño de silencio. No era solo quietud. Era ausencia. Ausencia de drama, de ansiedad, de estar esperando el siguiente mensaje que me haría sentir un vacío en el estómago. Fui a trabajar. Mi trabajo es en una empresa pequeña de tecnología llamada Green Pulse Tech. Hacemos software para energía renovable. Soy gerente de proyectos. Soy buena en mi trabajo. Soy organizada. Me gusta ver cómo un plan toma forma. En el trabajo nadie se burlaba de mí. Nadie me decía que era demasiado sensible. Almorcé con mi amiga Megan. Ella es diseñadora en la empresa. Tiene el cabello rojo brillante y una risa siempre amable. Te veo diferente, me dijo mientras comíamos ensalada. Bien diferente, más ligera. No le conté todo. Solo dije, estoy poniendo límites con mi familia. Qué bueno, dijo, y lo dijo en serio. Los límites son difíciles, especialmente con la familia. Avísame si quieres venir a mi casa a ver películas malas este fin. Sonreí. Me gustaría. Estaba construyendo una nueva vida, una vida tranquila. La tercera noche estaba en casa. Eran como las 7 de la tarde. Estaba oscuro y lloviendo afuera. Yo estaba en pijama leyendo un libro en mi sillón. Mi departamento estaba calientito. Entonces lo escuché, boom boom boom. No era un toque. Era golpeteo. Alguien estaba pegando a mi puerta con los puños. Mi corazón se me subió a la garganta. Todo mi cuerpo se puso frío. Supe al instante quién era. Boom. Boom. Boom.
Rachel, abre esta puerta. Sabemos que estás ahí. La voz de mi mamá. No solo en mi piso, resonaba por toda la escalera. Era aguda y furiosa. No me moví. Solo me quedé sentada en mi sillón, congelada. Boom. 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 Rachel Carter, abre esta puerta ahora mismo. Luego otra voz. Britney, sal de ahí, cobarde. ¿Crees que puedes esconderte? Estaban aquí. Habían volado desde Idaho hasta Seattle. Habían encontrado mi edificio. Vivo en un edificio con seguridad. ¿Necesitas llave o que alguien te abra? Debieron seguir a alguien para entrar. Mis manos temblaban. Dejé mi libro. Me levanté lentamente. Caminé hacia la pared junto a mi puerta. Tengo un pequeño interfón con cámara. Presioné el botón de ver. La pantallita en blanco y negro se encendió. Las vi. A mi mamá, Elaine, y a mi hermana, Brittany. Se veían fatal. Tenían la cara roja, tensa de coraje. El cabello mojado por la lluvia. Parecían dos animales empapados y furiosos. Rachel. La voz de mi mamá era tan fuerte que la escuchaba a través de la puerta y del interfón. Abre esta puerta o la voy a tumbar. Arruinaste todo, gritó Brittany. Estaba llorando, pero eran lágrimas de rabia. El banco congeló nuestras cuentas. Congelaron mis cuentas. No puedo comprar comida. Todo por tu culpa. Mi mano fue directo a la perilla. La antigua yo, la vieja Rachel, quería abrir. Quería que dejaran de gritar. Quería decir, lo siento, vamos a arreglarlo. La culpa era un peso físico, denso, me apretaba el pecho. Son mi familia. Están bajo la lluvia. No pueden comprar comida. Puse mi mano en la perilla de metal. Estaba helada. Entonces lo recordé. Recordé el pastel en el suelo. Recordé las risas. Recordé que me dijeron que me lo comiera del piso. No estaban ahí porque me extrañaban. No estaban ahí para disculparse. Estaban ahí porque el dinero se había detenido. Retiré mi mano de la perilla. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Miré sus caras en la pequeña pantalla. Eran mi familia, pero también eran las personas que más me habían lastimado. Mi casa era mi refugio. Tenía que protegerlo. Saqué mi celular del bolsillo. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Abrí el teclado. Susurré al teléfono. Seattle Police Department, ¿cuál es su emergencia? Mi voz salió como un susurro desgastado. Hola, mi nombre es Rachel Carter. Hay dos personas afuera de la puerta de mi departamento. Están golpeando y gritando. Se niegan a irse. ¿Están armados, señora? No lo sé. No creo. Pero están gritando, tengo miedo. ¿Las conoce? Cerré los ojos. Era el momento. Y sí, son mi familia, pero hoy están invadiendo propiedad privada. Vamos a enviar a un oficial, señorita Carter. Quédese en la línea. No abra la puerta. Cierre el seguro. Ya estaba cerrado. Solo me quedé ahí, respirando, escuchando a la operadora del 911 en un teléfono y los gritos de mi madre del otro lado de la puerta. Pasaron minutos. Se sintieron como horas. Luego, a través del interfón, escuché una voz nueva. Una voz de hombre. Serena, firme. Señora, aléjese de la puerta. Miré la pantalla. Un oficial estaba ahí. Era alto. Y estaba parado entre ellas y mi puerta. Es mi hija, chilló mi mamá. Venimos a ver a nuestra hija. Señora, me informaron que ella no quiere verlas. Están en propiedad privada y están causando disturbio. Si ella les pidió que se fueran, deben irse. No puedes obligarnos, gritó Brittany. Esto es un asunto de familia. Que esto es un asunto de allanamiento, dijo el oficial, con la voz pareja.
Pueden irse por su cuenta o las puedo escoltar. Es su decisión. Observé la cara de mi mamá en la pantalla. Era una máscara de humillación amarga. Miró al oficial. Miró mi puerta cerrada. Sabía que había perdido. Está bien, escupió. Las vi darse vuelta. El oficial las acompañó mientras se alejaban por el pasillo. Se fueron. Se fueron bajo la mirada fría y tranquila de un policía. Me quedé junto a la puerta mucho tiempo. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en el piso. Estaba llorando, pero no de tristeza. Lloraba porque algo dentro de mí se estaba soltando. Era el miedo saliendo de mi cuerpo. Lo había logrado. Había mantenido mi límite. Abrí la grabadora de video del interfón. Había guardado los últimos 5 minutos. Guardé la grabación. La etiqueté, límites 17 de abril de 2025. Tenía el presentimiento de que la necesitaría otra vez. A la mañana siguiente, desperté como si tuviera resaca. No había dormido bien. Seguía escuchando en mi cabeza el sonido de los puños golpeando mi puerta, pero al mismo tiempo me sentía clara. El aire en mi departamento se sentía distinto. Se sentía verdaderamente mío. Preparé café, todavía con las manos un poco temblorosas. Me estaba alistando para ir al trabajo. Solo quería un día normal. Entonces vibró mi teléfono. Era un mensaje de Megan. Megan, oye, no quiero angustiarte, pero creo que necesitas ver esto. Una vecina de Idaho lo compartió. Lo siento mucho. Abajo venía una captura de pantalla de una publicación de Facebook. Era de mi mamá. Había subido una foto de ella, una vieja, de una cena familiar donde sonreía como si fuera la madre perfecta. La publicación era larga. Con el corazón más pesado, empezaba, tengo que escribir esto. A veces el hijo en quien más confías, al que le das todo, te traiciona de la peor manera. Nuestra hija Rachel ha decidido arruinarnos. Por envidia y resentimiento hacia su hermana, ha dicho terribles mentiras al banco y ha destruido nuestro crédito. Tuve que sentarme. Aún tenía el café en la mano, pero ya no lo estaba bebiendo. Estamos devastados, continuaba. Tu padre y yo podríamos perder nuestra casa. Britney podría perder su carro, el único medio para llevar a nuestro dulce nieto Tyler a sus citas médicas. Siempre hemos amado a Rachel, incluso cuando era difícil o fría. Pagamos su universidad. Apoyamos su mudanza a Seattle. Y así nos paga, tratando de dejarnos sin hogar. Publicamos esto para que nuestros amigos y familias sepan la verdad. Por favor, recen por nosotros. Y recen por Rachel, para que aprenda lo que realmente significan la gratitud y la familia. Bajé a los comentarios. Decenas. Una vecina, Elaine, lo siento tanto. Siempre supe que esa niña era una desagradecida. Tan creída. Una tía lejana, qué horror. Pobres Elaine y Robert. Ustedes le dieron todo. Una amiga de mi mamá, Britney es una excelente madre. Rachel debería estar avergonzada. Hay gente que nunca aprende a agradecer. Comentario tras comentario. Desagradecida. Egoísta. Mimada. Pobre Elaine. Sentí como la sangre me subía al rostro. Era un calor enfermo. Vergüenza. Mi primer instinto fue pelear. Quería comentar. Quería subir mis estados bancarios. Quería escribir, ustedes no pagaron mi universidad. Tengo $60,000 en préstamos estudiantiles. Yo pagué su casa. Yo pagué su carro. Quería subir el audio del correo de voz de Britney. Quería subir la foto del pastel en el suelo. Mis dedos temblaban sobre el celular. Estaba lista para escribir, lista para defenderme. Y me detuve. ¿A quién intentaba convencer? ¿A esa gente? ¿A esos vecinos viejos y parientes lejanos que me habían visto crecer? Ellos habían estado en las fiestas. Habían visto cómo me trataban. Me vieron recogiendo los platos mientras Britney era tratada como realeza.
Escucharon las burlas y no dijeron nada. Eran parte del mismo sistema. Eran el público de mi mamá. Ese post no era para mí. Era una obra montada para ellos. Mi madre estaba jugando a ser la víctima y necesitaba un villano. Ese villano era yo. La antigua yo se habría destrozado por esto. La antigua yo habría pasado días, semanas, tratando de arreglarlo, tratando de recuperar la aprobación de gente que nunca me quiso realmente. La nueva yo solo se sintió cansada. Dejé el teléfono. La verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo. Respiré hondo. Terminé mi café. Abrí mi laptop. No entré a Facebook. Abrí mi correo del trabajo. Envié un solo correo a mi equipo y a mi jefa, Lauren Shaw. Asunto personal. Hola equipo, un tema familiar privado se hizo público por desgracia. Puede que vean rumores sobre mí en redes sociales. No voy a comentarlos, pero quería que lo supieran por si los ven. He aprendido que poner límites a veces molesta a quienes antes se beneficiaban de mi silencio. Mi enfoque, como siempre, está en nuestro trabajo aquí. Gracias por entender. Atentamente. Rachel. Presioné enviar. No era una defensa. No era una explicación. Era un límite. Fui al trabajo. Estaba nerviosa. Entré a la oficina sintiendo que todos me miraban, como si todos hubieran visto la publicación. Nadie dijo nada. Mi equipo tuvo nuestra junta matutina. Hablamos de una actualización de software. Mi jefa, Lauren, me pidió mi opinión sobre un nuevo cronograma. Mi amigo Aaron, uno de los ingenieros, hizo un chiste malo sobre el café. Todo era normal. Más tarde ese día, recibí un correo de mi jefa. Era solo una línea. Rachel, gracias por el aviso. Aprecio tu profesionalismo. Avísame si necesitas algo. Eso fue todo. Y me di cuenta, sentada en mi escritorio, de que mi vida en Seattle era real. Mi trabajo era real. Mis amistades eran reales. El drama de mi familia era un cuento que ellos seguían contando a un público que yo ya había abandonado. Cerré mi laptop al final del día. La verdad no necesitaba que yo peleara por ella. Yo había terminado de vivir para su aprobación. Unos días después, la publicación desapareció. Megan me escribió. Oye, el post ya no está. Parece que la basura se sacó sola. Sonreí. Revisé. Tenía razón. Simplemente había desaparecido. Me pregunté por qué. Tal vez alguien que sabía la verdad confrontó a mi mamá. Tal vez algún pariente con conciencia. Tal vez mi papá, en un raro momento de valentía, le dijo que parara. O tal vez, y esto se sentía más probable, las consecuencias ya eran reales. Tal vez el banco había iniciado formalmente el proceso de embargo de la casa. Tal vez ya habían embargado la enorme camioneta de Britney. Cuando la historia pasó de Rachel es mala a estoy perdiendo mi casa, seguramente la simpatía pública se evaporó. Es fácil ser víctima en línea. Es más difícil cuando la grúa está en tu cochera. Me di cuenta de algo. No importaba. No importaba por qué la había borrado. Lo único que importaba era el silencio. El ruido había terminado. El verdadero punto de quiebre llegó una semana después. Llegó una carta. Venía en un sobre grueso, color crema. La dirección remitente decía Green First Bank. Sentí ese viejo vuelco frío en el estómago. Miedo. ¿Y ahora qué? Pensé. No funcionó. Me van a demandar. ¿El señor Reynolds cometió un error? Mis manos temblaban cuando abrí el sobre. Era una sola hoja de papel oficial, grueso. No era una demanda. No era una citación. Era una carta. Estimada señorita Rachel Carter. Por medio de la presente confirmamos que a partir del 1 de mayo de 2025. Usted ha quedado plena y legalmente liberada de toda responsabilidad financiera relacionada con la cuenta hipotecaria conjunta y los préstamos vehiculares a nombre de Elaine y Robert Carter, y Britney Carter respectivamente.
Nuestra investigación, basada en los documentos que usted proporcionó, confirma la liberación de responsabilidad. Usted ya no es considerada cofirmante ni parte responsable de estas deudas. Le deseamos lo mejor en su futuro financiero. Atentamente. M.R. Reynolds, gerente de sucursal, Green First Bank. La leí una vez. Me senté en el piso de la entrada. La volví a leer. Plena y legalmente liberada. Ya no responsable. Pasé la mano sobre el papel. Era real. Estaba sellado. El sello estaba en relieve. Brillaba bajo la luz. Ya estaba hecho. No era solo yo sintiéndome libre. No era solo yo bloqueando sus números. Era un papel oficial, del sistema, diciéndome, eres libre. Puse la carta en la barra de mi cocina. La miré fijamente. Se sentía como paz. Como si la última cadena pesada se hubiera deshecho en polvo. Esa noche hice algo que no había hecho en 3 años. Abrí mi hoja de presupuesto. Vi las 2 líneas. Apoyo para la hipoteca de mis papás, 400 pesos. La camioneta de Britney, 640 pesos. Total, 1040 pesos al mes. Puse la mano sobre el mouse. Hice clic en la primera línea. Presioné borrar. Desapareció. Hice clic en la segunda. Presioné borrar. Se fue. El total al final de la hoja mostró de pronto esos 1040 pesos libres. Me quedé viendo ese número. Ese era mi dinero. Por primera vez, era todo mío. Abrí una nueva línea en mi presupuesto. Le puse de nombre mi futuro. Coloqué ahí los 1040 pesos. La vieja yo se habría sentido culpable. La vieja yo habría pensado, ¿están bien? ¿Se quedaron sin casa? La nueva yo solo sintió calma. Les había dado 30,000 pesos. Les había dado mi infancia. Les había dado mi respeto propio. Ya no tenía nada más que darles. Y ya no tenía nada de que sentir culpa. Mi teléfono vibró. Era mi amigo Aarón. Hey, dije contestando. Mi voz sonaba normal. Oye, Ra. Megan y yo vamos a pedir pizza y ver una película de ciencia ficción malísima. ¿Quieres venir? Volteé a ver la carta en la barra. Luego el presupuesto limpio en la pantalla. Sí, dije. Me encantaría. Yo llevo el postre. Colgué. Me puse los zapatos. Tomé mis llaves. Salí de mi departamento al aire fresco de la noche en Seattle. Y no miré atrás. Pasaron semanas. Luego meses. El ruido desapareció por completo. No más llamadas bloqueadas. No más números desconocidos. No más chismes ni publicaciones en Facebook. Solo silencio. El silencio fue raro al principio. Se sentía vacío. Toda mi vida había estado en alerta, esperando la siguiente crisis, esperando la desaprobación de mi mamá o el drama de mi hermana. Sin ese ruido, tuve que aprender quién era yo. Me enfoqué en mi trabajo. Me enfoqué en mi pequeña y buena vida. Empecé a liderar un nuevo proyecto en Green Pulse Tech. Era complicado y difícil, y me encantaba. Una tarde, mi directora ejecutiva, Lauren Shaw, me detuvo en el pasillo. Es una mujer alta, inteligente y que nunca desperdicia palabras. Rachel, dijo con una ligera sonrisa. Tu equipo terminó la nueva versión 2 días antes. Tenemos un buen equipo, respondí. Eres una buena líder, contestó. Lideras con firmeza. La gente confía en eso. Es una habilidad rara. Sigue así. Me quedé mirándola. Firmeza. Toda mi vida, mi familia había llamado mi firmeza aburrida. A mi naturaleza callada la llamaron fría. A mi sentido de responsabilidad lo llamaron presumido. Pero aquí, en mi vida real, era una habilidad. Era mi mayor fortaleza. Era la primera vez que me elogiaban por quién era, no por lo que podía hacer por alguien más. Construí una nueva familia. Mis amigos, Megan y Aaron,
se convirtieron en mi verdadera familia. Pasamos el día de Acción de Gracias en el departamento de Aarón. Cocinamos un pavo demasiado seco y nos reímos hasta llorar. No hubo drama. Nadie insultó a nadie. Ningún niño aventó el pay de calabaza al suelo. En Navidad fuimos a casa de Megan. Tomamos vino y nos dimos regalos pequeños pero pensados. Fui llenando mi vida poco a poco, no con sobrevivir, sino con vivir. Fui a hacer senderismo. Leí libros. Ahorré mi dinero. Ese mismo 1,040 pesos al mes se iba directo a mi cuenta Mi Futuro. Después de un año, tenía más de 12,000 pesos. Era mi seguridad. Era mi libertad. Era feliz. No una felicidad ruidosa. Era una felicidad tranquila, estable. Entonces, un año después de haber salido de aquel banco, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocí, pero sabía quién era. Lo siento por todo. Solo 6 palabras. Sin excusas, sin explicaciones. No decía lo siento, pero mi mamá me obligó. Solo, lo siento por todo. Sabía que era de Britney. Me senté en mi sofá mirando el mensaje. El mismo sofá donde había leído la publicación de mi mamá. El mismo cuarto donde los había escuchado tocar mi puerta con fuerza. Pensé en responder. ¿Qué siquiera diría? Gracias. ¿Te perdono? ¿Es demasiado tarde? Me pregunté por qué me escribía ahora. Tal vez estaba en terapia. Tal vez había madurado. O tal vez su vida era difícil. Tal vez había perdido la casa. Tal vez manejaba un carro de 10 años. Tal vez necesitaba dinero. Tal vez este mensaje era el primer paso para pedirme dinero otra vez. La antigua yo estaría hecha pedazos. La antigua yo vería esto como una oportunidad para arreglar por fin a mi familia. La nueva yo solo sintió una leve tristeza, una sonrisa casi imperceptible. Sonreí suavemente y dejé el teléfono a un lado. Me di cuenta de que el perdón no era lo que yo creía. El perdón, entendí, no siempre significa abrir la puerta otra vez. No significa que tengas que dejarlos entrar. No significa olvidar lo que pasó. A veces, el perdón es simplemente soltar. No es para ellos. Es para ti. Es el acto final de desengancharlos de tu corazón. A veces el perdón es cerrar la puerta con suavidad y alejarte en paz. Volví a tomar mi teléfono. No respondí. Solo borré el mensaje. Afuera de mi ventana, el lago Unión brillaba. El sol se escondía detrás de las montañas olímpicas. El cielo era una mezcla de naranja y morado. Era hermoso. Miré mi reflejo en el vidrio. Vi a una mujer tranquila, una mujer firme, una mujer que por fin estaba a salvo. Y le susurré a mi reflejo.